pero sí cobramos esa parte de diseño y somos perfectamente claros con los clientes. La etapa de diseño es completamente separada, nada que se va a abonar a la construcción. Esto conlleva horas hombres de arquitectos, de ingenieros, de especialistas, de project managers, y esas horas se tienen que pagar y encima le vamos a lucrar porque esto es un negocio, no es caridad. Arquitectos y arquitectas, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de un tema controversial: cómo vivir de diseño en el año 2025, especialmente en países latinoamericanos que no están tan desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos o como Europa. ¿Es posible vivir de diseño en Guatemala, que es donde yo estoy, por ejemplo? ¿Es posible vivir de diseño en México, en Colombia, en donde hay competencia desleal, hay mucho estigma alrededor de los intangibles y servicios profesionales? Pero antes de que entremos en el tema, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, y si este video les agrega valor, dejen un comentario aquí abajo. Es gratis y eso nos ayuda a hacer más videos como este e irnos posicionando para crear más contenido de valor para ti. Con eso dicho, empecemos desde la universidad y quiero contar un poco mi experiencia personal. Cuando yo estaba más o menos en tercer, cuarto año de arquitectura, que tanto los compañeros como yo estábamos buscando qué rama nos íbamos a especializar. Por ejemplo, habían quienes se enfocaban en urbanismo, otros definitivamente iban a la construcción, otros estábamos buscando una rama más de diseño. Y entramos en una conversación con unos amigos en donde decía: en Guatemala, que es mi país, no se puede vivir de diseño, hay que construir. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque sí miraba una que otra firma en mi país que sí estaban especializadas al 100% de diseño, y no eran arquitectos que tenían las botas puestas, que tenían cascos, que tenían camisas de cuadros, chalecos, que estaban en obra gris y eso, sino eran arquitectos que estaban en gabinete, que estaban diseñando con Revit, con renders y toda la cuestión. Pero eran muy pocos. Y a partir de esas conversaciones empecé a notar un patrón: que la gran mayoría de los arquitectos en nuestros países tienen que dedicarse a la construcción porque ahí es donde el mercado ve más valor. La parte de diseño la cobran muy barata y en muchos casos la regalan. ¿Por qué sucede eso? Vámonos un poquito más para atrás. Recordemos que la profesión de arquitecto no es una profesión que venga desde las antiguas artes, por ejemplo, aunque en la antigua Grecia, en Roma y en las ciudades antiguas sí había arquitectura como tal, pero no eran arquitectos, no tenían un título que les dijera licenciado en arquitectura o que dijera arquitecto. Eso vino mucho después. Y quiero que hagamos memoria y que investiguen un poquito acerca de facultades de arquitectura, las primeras facultades de arquitectura en cada una de las ciudades. Por ejemplo, si nos vamos a España, las primeras escuelas de diseño en Madrid, estamos hablando más o menos de la década de 1950, 1960. De igual forma en Guatemala, 1950, 1960. Ciudad de México, similar. Y cuando vemos esas décadas y por qué empezó a surgir esta nueva carrera de arquitectura, nos damos cuenta que el fenómeno común era la época de posguerras. O sea, veníamos de una primera, de una segunda guerra mundial que tuvo impacto en todo el mundo de forma directa o de forma indirecta, lo cual resultó en ciudades destruidas, en ciudades hechas escombro, completamente abatidas por la guerra. A partir de eso se empezó a generar una demanda de personas que reconstruyeran estas ciudades. Por lo tanto, como ya se llevaba cierta inercia de la era industrial, pues varios familiares, hijos, segunda, tercera generación de canteros y de vendedores de materiales de construcción como carpinteros, herreros, etcétera, detectaron esa necesidad y empezaron ellos a tomar el liderazgo a reconstruir esas ciudades. Y además se estaban creando nuevas tecnologías como el hormigón o el concreto o la estructura metálica como un elemento constructivo estructural. Con esas nuevas tecnologías, con la necesidad que había posguerra y con la industrialización, se empezó a generar una carrera de proyectistas llamado arquitecto. Aquí empezamos a escuchar nombres como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, como la escuela Bauhaus, en donde se empezó a estandarizar este pensum de ciertos conocimientos básicos que una persona tenía que tener para poder ser calificado como arquitecto y entrar en este mercado que estaba en auge. Muchas personas querían reconstruir sus casas, sus edificios, las municipalidades estaban buscando reconstruir los parques, los pasos a desnivel, todo. O sea, había muchísima demanda para la poca oferta que había. O sea, teníamos pocos arquitectos y muchísima demanda
de personas que querían que se construyera. Eso era en la década de 1950 y 1960. El problema, y si lo traemos al día de hoy, es que esa misma educación que se daba a esas personas en esas décadas, la estamos trayendo para el día de hoy. Hoy el mercado es completamente diferente. Hemos tenido varias crisis inmobiliarias a lo largo de estas décadas y también como se ha popularizado tanto la carrera y se ha romantizado tanto por una prosperidad que ya no es la misma, es diferente, traemos los conocimientos intentando aplicar conocimientos de 1950 al día de hoy. Por lo tanto, tenemos una serie de arquitectos, de miles de arquitectos que salen cada año con las mismas propuestas de hace varias décadas, con las mismas propuestas de que se puede vivir de diseño simplemente mostrando creatividad, cuidado con el medio ambiente y básicamente con eso bastaba. Paren de contar. Entonces, ese es el problema el día de hoy, que estamos tratando de implementar varias personas lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es una teoría básica de economía, es oferta y demanda. Si hay poca demanda, mucha oferta, los precios empiezan a bajar. Y piénsenlo así, al día de hoy, pues ya no estamos en una época posguerra, o sea, sigue habiendo demanda de servicios profesionales de arquitectura, pero hay una sobreoferta. Si voy con arquitecto A y arquitecto A me cobra 100, puedo ir con arquitecto B, decirle que el otro me cobraba 100 y me va a cobrar 75. Pero va a salir arquitecto C y va a decir, yo te cobro 25. Pero arquitecto D dice, yo te lo hago gratis si me das la construcción. Y ese fenómeno que ya tiene 40 años aproximadamente, hablando al día de hoy de 2025, es lo que ha llevado la carrera a donde estamos el día de hoy. Ahora bien, sí se puede vivir de diseño en el año 2025 y se los cuento yo desde las trincheras. Para quienes apenas me están conociendo, pues yo tengo una firma de arquitectura llamada Loragon, en donde ayudamos a inversionistas a construir y monetizar inmuebles. Y nuestro servicio consta de 3 etapas, en donde la primera etapa es de diseño. Cotizamos diseño profesional contratado. Ya vamos a hablar de los precios en otros videos, ¿verdad? A veces lo cobramos por metro cuadrado, a veces con value-based pricing, pero sí cobramos esa parte de diseño y somos perfectamente claros con los clientes. La etapa de diseño es completamente separada. Nada de que se va a abonar a la construcción, nada de que después me lo paga cuando se construye. No, esto conlleva horas hombres de arquitectos, de ingenieros, de especialistas, de project managers, y esas horas se tienen que pagar y encima le vamos a lucrar porque esto es un negocio, no es caridad. Entonces, respuesta corta, sí es posible. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Esa es la gran pregunta. Ya entendimos el contexto, de dónde venimos, cuál es la situación que tenemos el día de hoy. ¿Cómo se logra? Miren, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer los arquitectos es salirnos de nuestra burbuja de arquitectos, del club de los profesionales incomprendidos que venimos juntándonos con arquitectos, que cuando nosotros intentamos llegar a un mercado para que nos contraten servicios profesionales, vamos diciendo las mismas cosas. Entonces tenemos que salir como que de ese encierro, de esa visión de túnel que nosotros tenemos y empezar a escuchar cuáles son las necesidades que tiene el mercado. Cuando hacemos ese cambio de paradigma, que dejamos de hablar de nosotros y que en nuestro portafolio, que en nuestra práctica, que esto es una expresión de no sé qué, eso es hablar de nosotros. Y el mercado nos va a rechazar porque va a decir otro arquitecto hablándose de sí mismo, exaltándose a sí mismo porque tiene el ego alto. Ojo que ese es un criterio, perdón, esa es una percepción que ellos tienen de nosotros. Otro arquitecto hablando maravillas de sí mismo. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y empezar a escuchar al mercado y entender que el mercado tiene diferentes necesidades. Hay grupos de personas con problemas, necesidades y deseos en común, los cuales se llaman nichos, y hay muchos nichos que no están siendo atendidos. Los nichos que sí están siendo atendidos por los otros profesionales probablemente ya estén saturados, no lo sabemos. Pero hay personas que están anhelando la formalidad, la creatividad, el criterio de un arquitecto para poder solucionar sus problemas. Y esta palabra es clave. Los arquitectos solucionamos problemas. No nos expresamos artísticamente con el dinero de nuestros clientes. Tenemos que solucionar un problema porque solamente entonces el mercado nos va a premiar. ¿Adivinen cómo? Contratándonos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, debemos encontrar un nicho de mercado al cual atender, escuchar y profundizar en cuáles son los problemas, deseos y necesidades de ese nicho. Entendiendo eso, solamente entonces preparamos ya sea un servicio, que es la mayoría de casos, o un producto para poder resolver ese problema. Ojo, lo hacemos al revés, no preparamos el servicio y buscamos quién nos lo contrata, sino hacemos un servicio con base a esas personas. Y aquí va el tercer elemento que tenemos que hacer, es mercadearlo a tal punto de que le hablemos directamente a los dolores de esas personas.
Y cuando las personas nos vean en los canales de comunicación como Instagram, como LinkedIn y digan, este arquitecto es lo que yo necesito, este servicio, esta solución que está dando es precisamente lo que yo necesito. Arquitectos y arquitectas, cuando resolvamos eso es cuando nos van a contratar. Conclusión, ¿es posible vivir de diseño en 2025? Sí, pero tenemos que cambiar el paradigma y servir a la gente y no servirnos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video.